Hola a todos, bienvenidos a esta clase. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con los siguientes tópicos, ¿sí? En principio vamos a ver derivadas de orden superior y después la intención es trabajar con curvas definidas implícitamente y definir, digamos, o dar el método para derivar implícitamente, ¿sí? Entonces, iniciando con los contenidos, ¿sí? Vamos consideremos una función, en el fondo para ponernos en sintonía con las derivadas de orden superior. Supongamos que tenemos una función f, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define la segunda derivada de f? ¿Sí? Ya sabemos cómo se define la derivada de la función f, ¿cierto? Pero la segunda derivada se define como la derivada de la función derivada, ¿sí? Tal como dice aquí, es decir, la derivada de la derivada de f, ¿sí? Entonces, como notación, a veces se utiliza el d al cuadrado de i partido de x cuadrado. Y eso lo que está representando es la derivada, la segunda derivada de la función. Entonces, análogamente podemos definir la enésima derivada de la función, es decir, quién es la derivada enésima de la función f. En el fondo es la derivada de la derivada menos uno, ¿sí? Es una forma de definir. O sea, en ese sentido, digamos, uno, dada una función, ¿sí? Puede derivarla, eso le da la primera derivada. Si vuelvo a derivar esa función, obtengo la segunda derivada. Si derivo la segunda derivada, obtengo la tercera derivada. Y así sucesivamente, ¿sí? Una notación que suele utilizarse, que es bueno que manejemos este tipo de lenguaje, es que una función f pertenece a Cn de un intervalo abierto si f tiene hasta la enésima derivada continua en el intervalo. Es decir, que si yo calculo si f es continuo en el abierto, si f' es continuo en el abierto, si f segunda es continuo en este abierto, si f tercera es continuo en este abierto, y así sucesivamente hasta la enésima resulta ser continuo, entonces yo digo que la función pertenece a este conjunto, al conjunto Cn. ¿Sí? Como comentario a veces aparece funciones de infinito, es decir, que al derivar al calcular la derivada de cualquier orden de la función, esa siempre es continua. Eso es una función C infinito. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la función exponencial. Se dice que es una función C infinito porque tiene todas las derivadas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, un poco para soltar la mano de lo que queremos calcular, vean que en esta oportunidad tenemos f de x igual a x a la n, y me piden calcular, en verdad, dar como una especie de formulita para la derivada. Dice, encuentre la derivada késima si k vale n y si k es mayor que n. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es tomar esa función y empezar a derivarla y ver, digamos, cuál es la formulita que resulta en ese sentido. ¿Sí? Entonces, bueno, no olviden que aquí f de x es esta x a la n, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, lo que queremos hacer es calcular la derivada la derivada késima de esta función. ¿De acuerdo? Entonces vean, ¿qué pasa si calculo la primera derivada, f' de x? ¿Sí? Eso resulta ser n por x a la n menos 1, ¿de acuerdo? Si calculo la segunda derivada, f segunda de x, ¿sí? Eso es n por n menos 1 por x a la n menos 2, ¿de acuerdo? Y si quieren, calculemos una más, la tercera derivada, ¿quién sería? Es n por n menos 1 por n menos 2 elevado a la n menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, podemos decir, ¿sí? Podemos intuir una fórmula, ¿cierto? Para eso. Es decir, si yo calculo ahora la derivada késima, ¿qué sería? ¿Sí? Vean que es n por n menos 1 por n menos 2, así sucesivamente, por
Noten que una pequeña observación es que si estoy calculando la tercera derivada, el producto aquí llega hasta n-2, ¿cierto? Entonces, aquí el producto va a llegar hasta n menos k-1 de x elevado a la n menos k. Y esa sería la formulita. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, me preguntan, ¿cuál es la derivada si k es igual a n? ¿Sí? Noten que si k es igual a n, y lo reemplazo en este sentido, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la derivada enésima de la función f es esto, ¿cierto? Es n por n-1 por n-2, puntos suspensivos, hasta, y aquí voy a llegar hasta n menos n-1, ¿cierto? Y eso es 1, ¿no? ¿Sí? Y este me va a quedar x a la n menos n, que es 0, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pero este numerito igual es un numerito conocido, ¿no? ¿Qué número es este? Es el producto de todos los números naturales, ¿no? De hecho, entonces esto es n factorial, ¿sí? O sea, si k vale n, la derivada enésima es n factorial, ¿sí? Y también el ejercicio preguntaba, ¿qué ocurre si k es mayor que n? ¿Sí? Vean que en este sentido, lo que voy a hacer es, por ejemplo, calcular la derivada de n+1 es derivar esta constante, ¿cierto? ¿Y cuál es la derivada de una constante? 0, ¿no? Entonces, si k es mayor que n, entonces la derivada késima de esa función no es otra cosa que la función 0, ¿sí? Y eso responde, digamos, la pregunta del ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, un ejercicio interesante, digamos, dice que y igual seno del seno de x, dice que es solución de esta ecuación que aparece acá, ¿sí? Esta ecuación, bueno, se conoce, es una ecuación diferencial, y es una ecuación diferencial de orden 2, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vean, esto es y, lo que voy a hacer es calcular la segunda derivada, ¿sí? Voy a calcular la primera derivada y la voy a multiplicar por la tangente, y luego le voy a sumar esto, el coseno cuadrado de xy, y la suma de estas tres cosas debe de darme 0, si es que eso es cierto, ¿no? Entonces, veamos si lo podemos conseguir. ¿De acuerdo? Entonces, vamos de nuevo a la pizarra. Ya, entonces, esta es mi función, igual seno del seno de x, y hay que demostrar que esto satisface eso. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a calcular las derivadas sucesivas, ¿sí? Es decir, si quieren por notación, voy a escribir, en vez de poner de y de x, voy a poner y', que ya sabemos que es lo mismo. En vez de escribir esto por facilidad, que representa la segunda derivada, voy a poner y2', que ya sabemos que es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, vean que tenemos que y es el seno del seno de x, ¿de acuerdo? Entonces ya, ¿quién es y'? Y' es derivar esto, pero esto hay que derivarlo como la regla de la cadena, ¿cierto? Esta es una función que está afuera y esta es la función que está dentro, ¿no? Entonces la derivada del seno, que es la función que está afuera, es coseno, ¿cierto? Entonces me queda coseno del seno de x por la derivada del de adentro. ¿Cuál es la derivada del seno? Vuelve a ser coseno de x. Y eso me da la primera derivada, ¿sí? Ahora calculemos la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada, noten que hay que derivar esto como un producto, ¿cierto? Entonces, la derivada de este por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada de ese, ¿sí?
Entonces, bueno, ¿cuál es la derivada del primero? La derivada del coseno es menos seno, ¿cierto? Del seno de x por la derivada del de adentro, que el de adentro es el seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Es coseno, pero por ese me queda un coseno cuadrado de x. ¿Sí? Eso es el primer término, ¿cierto? Más, ¿cierto? El primero sin derivar, que me queda el coseno del seno de x, ¿sí? La derivada del coseno, ¿cuánto es la derivada del coseno? La derivada del coseno es menos seno. Entonces aquí, en vez de quedarme un más, me va a quedar un menos, ¿no? Menos, y aquí tengo seno de x. Muy bien. Ya, entonces esa es la segunda derivada. Entonces, si les parece, voy a escribir los términos a continuación, los términos que tiene la suma. Ven que los términos que tiene la suma son que es todo ese, y ese, ¿no? Entonces los voy a escribir a continuación. Falta una ahí. Entonces los voy a escribir todos a continuación. Ya tengo el primer término, ¿cierto? Ya tengo este término, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es sumar eso que aparece ahí, ¿sí? Entonces, ahora voy a construir entonces tangente de x por la derivada. Entonces, tangente de x por y', ¿quién es? Bueno, eso no es otra cosa que eh, la tangente por esto, ¿no? Por todo eso que está aquí. Entonces eso me queda tangente, que ojo voy a escribir al tiro, ¿quién es tangente? Es seno de x sobre coseno de x, ¿sí? Por y', ¿y quién es y'? Por el coseno del seno de x, ¿cierto? Por coseno de x, ¿sí? Y aquí vean, esto por comodidad, yo lo voy a simplificar. Este se cancela por este, ¿sí? ¿De acuerdo? En el fondo esta expresión está definida donde la tangente está definida. Entonces al final, ¿esto qué me queda? Me queda seno de x, ¿sí? Por coseno del seno de x. Y este es el segundo término de la suma, ¿cierto? Entonces ya, esto es tangente de x por y', ¿de acuerdo? Y ahora voy con el tercer término de la suma, que es eh, coseno cuadrado de y. Lo voy a escribir igual, ¿sí? Entonces, ¿cómo me queda? Ese me queda coseno cuadrado de y, entonces esto es coseno cuadrado de x por y, que resulta, ¿sí? Esto es el seno del seno de x, que es y, por el coseno cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué debería de hacer? Voy a hacer un poco más chico esto para que se vea. Entonces vean que ya tengo los tres términos, ¿no? ¿Cuáles son los términos que voy a sumar? Voy a sumar y' más tangente y', que es el que está aquí abajo, ¿sí? A ver, voy a marcar mejor el de abajo, tangente y', ¿sí? Y el otro es este. Entonces voy a sumar todo lo que está en amarillo. Entonces vean, ¿qué pasa si sumo las tres cosas que están en amarillo? Como es una igualdad, ¿cierto? O sea, bueno, estas cosas son iguales, entonces me va a quedar esto más eso, más este, más este, más ese. Entonces, ¿qué me queda? Eso es, vean que este término de acá, se cancela con este, ¿no? ¿Sí? Ese se cancela con ese. Entonces, al sumar las tres cosas, que me queda, a ver, voy a sumar, entonces esto es, voy a escribirlo. Entonces, i2' más tangente de x, ¿sí? Por y'. Entonces, estos se van y al final lo que me está quedando entonces es este término, ¿sí? Y este término con este término es el mismo, ¿no?
entonces también resulta ser 0. Entonces, más coseno cuadrado de x por y resulta ser 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, si quieren, les marco cuáles son los que se cancelan. Se cancela este, se cancela con este, y este término se cancela con ese. Entonces, al sumarlo todo, no me queda nada, ¿no? Entonces, efectivamente, eso satisface esa ecuación diferencial que aparecía, ¿sí? Entonces, es un ejercicio típico que de alguna forma me permite calcular, utilizar las derivadas de orden superior, ¿de acuerdo? Ya, entonces ahora vamos a este ejercicio, un problema más. Por ejemplo, me dicen si f de x es 1 menos x, es 1 menos x, perdón, es 1 partido 1 menos x, entonces me piden hallar la derivada enésima con n que está en los naturales. Eso es lo que quiero. ¿Sí? Si f es eso, quiero hallar la derivada enésima. Es decir, en verdad lo que me están pidiendo es encuentre una formulita para la derivada. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a eso. Entonces, por conveniencia, yo voy a escribir f de x como esto. Ven que es lo mismo tener 1 menos x a la menos 1. Y esta va a ser la que voy a derivar. Entonces, me queda f' de x. ¿Quién es la derivada de eso? ¿Sí? Por la regla de la cadena, ¿sí? Eso es como una expresión de la forma, una función elevada a un número entero, ¿cierto? Entonces eso es menos 1, ¿sí? Por 1 menos x a la menos 2 por la derivada de lo de adentro. ¿Cuál es lo de adentro? Eso, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de eso? Es menos 1. Entonces al final esto me queda 1 menos x a la menos 2. ¿De acuerdo? Ya, sigo. Ahora la segunda derivada. ¿Qué me da la segunda derivada? ¿Sí? Es derivar eso va a ser menos 2 por 1 menos x a la menos 3 por menos 1. ¿No? ¿Y eso qué es? Y esto resulta ser 2 por 1 menos x a la menos 3. ¿De acuerdo? Ya, voy a seguir con esto y esto es la tercera derivada. A lo mejor algunos ya tienen nociones de cuánto va a dar, ¿cierto? Y esto es menos 6 por 1 menos x a la menos 4, ¿no? Por menos 1, que es la derivada de lo de adentro. Entonces, al final esto, ¿sí? Vean que lo voy a escribir así. Esto es 6, ¿cierto? Pero 6 es 3 factorial. Entonces, vean que este es el 3 factorial por 1 menos x a la menos 4. ¿Sí? ¿Quién debería ser la tercera? Esta era la tercera derivada. ¿Quién debería ser la cuarta derivada? Voy a escribir así. Con esto ya yo creo que ya tenemos idea de cuánto va a dar, ¿cierto? Ya, entonces, la cuarta derivada sería este 3 factorial que es 6, entonces sería menos 24 por 1 menos x a la menos 5 por menos 1, y eso es 24, pero ¿cuánto es 24? Eso es 4 factorial, ¿cierto? 4 factorial por 1 menos x a la menos 5, ¿sí? Y si seguimos con este comportamiento, puntos suspensivos, ¿quién debería ser la derivada enésima? Esto se puede probar por inducción, ¿no? Yo solo le voy a dejar la formulita, pero ¿quién debería ser la derivada enésima? ¿Sí? Debería ser n factorial multiplicado por 1 menos x a la menos n más 1. Eso es, ¿no?
¿sí? Porque vean que aquí tengo cuarta derivada y aquí tengo 4 y aquí siempre tengo 1, ¿no? Uno más. Aquí tengo 3, aquí tengo 3 y aquí tengo uno más. Y esa sería entonces la enésima derivada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ese era el ejercicio siguiente. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando con nuestra clase y ahora viene la derivación implícita. Entonces, para tener claro la derivación implícita, necesitamos sí o sí, digamos, acordar el lenguaje que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, vean, supongamos que tenemos una función f que va de un subconjunto de los reales a los reales, una función continua. Entonces, noten que y igual f de x, ¿sí? Nosotros el lenguaje que ocupamos, que yo digo y igual f de x, representa una relación entre y x de manera explícita. Es decir, lo que dice acá. Dice que y igual f de x define a y explícitamente en función de x. ¿Eso qué quiere decir? Que define explícitamente. ¿Sí? En palabras sencillas, que la y está totalmente despejada en términos de x, así como aparece acá. ¿Sí? Pero hay casos en los que aparecen ecuaciones en las que no necesariamente la y está despejada en términos de x, o de hecho no es tan simple despejarla. ¿Sí? Entonces, si tenemos una función de dos variables, ¿sí? Entonces dice que f de x y igual 0 corresponde a una ecuación de dos variables donde y está relacionada mediante f a la variable x. Pero si es que la y no está despejada en términos de x, en ese caso decimos que y está implícitamente definida por una función que depende de x. ¿Sí? ¿Sí? O sea que la relación no es explícita, sino que implícitamente. ¿Sí? Para entender mejor esa relación, consideremos una curva. ¿Sí? Noten que si considero esta curva que aparece acá, ¿sí? Ustedes me dirán, profesor, es una curva, ¿sí? Pero no es una función. Y claramente no es una función, ¿no? Si uno traza rectas de este estilo, ¿sí? Rectas verticales, va a tocar dos puntos, ¿no? Eso significa que un X tiene dos imágenes, entonces no es función. Pero ojo, que si yo puedo quedarme únicamente con esta parte que está en rojo, por ejemplo, puedo seleccionar secciones, ¿sí? de la curva en los que sí represente una función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tomo un punto x1 y 1 que está sobre la curva, ojo, decir que el punto x1 y 1 está sobre la curva significa que satisface esta ecuación, ¿cierto? Entonces, si el punto está sobre la curva, yo puedo, en una vecindad de x1, ¿sí? Yo puedo definir una función, y esa es, por ejemplo, la que está en rojo. Y esa función, yo digo que está relacionada de forma implícita, ¿sí? La función y está relacionada de forma implícita con respecto de x, ¿sí? Y de ahí, digamos, o sea, en el fondo, aunque no, yo no puedo visualizar qué función es, yo sé que puedo definir funciones ahí cerca de ese x1, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pero en verdad en esta parte lo más interesante es que les quede claro lo siguiente, ¿sí? Que este tipo de expresiones es la de la primera definición. Esto y está definida explícitamente en términos de x. Y esta, y a la quinta menos 5 y a la cuarta más 4x a la cuarta menos 4x cubo y cuadrado más 27 igual 0. Aquí decimos que y está definida implícitamente. Pero entonces, como si yo tengo una ecuación de este estilo, ¿sí? Como aparece aquí, yo puedo, por lo que dije antes, podemos definir funciones ahí. Y a veces nosotros necesitamos determinar la derivada de esa función. Ahora, pero vean que aquí no es tan simple porque no está despejada la y en términos de x. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculamos la derivada de y respecto de x? ¿Sí? Entonces, el cálculo de esa derivada se le conoce como derivación implícita. ¿Sí? Esa es la derivación implícita. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer ejemplos para que entendamos cómo derivamos implícitamente.
¿sí? Entonces, vamos a ir a la pizarra. Entonces, hay un detalle, vean, que lo voy a comentar acá, que si f de x igual 0 es una curva, y dentro de esa curva yo alrededor de un punto defino una función, ¿sí? Noten que esa función, aunque como es una relación implícita, no hay que olvidar que y, ¿sí? Es una función que depende de x, ¿sí? Aunque no se vea la relación, porque yo en este tipo de expresiones no puedo despejar y en términos de x, eso no significa, como yo lo estoy viendo ahora como una función, de que y depende de x. Y depende de x, ¿sí? Y esa dependencia es la que nos va a permitir calcular la derivada, busco la derivada de y respecto de x, ¿sí? Que en el fondo es como utilizar una regla de la cadena. Pero consideremos un ejemplo, si les parece, ¿sí? Entonces me dicen, por ejemplo, sea la curva, qué sé yo, x cuadrado más y cuadrado igual 5. Entonces me dice hallar de y respecto de x. O también les pueden pedir y prima, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? En verdad se usan las dos notaciones. Entonces, a ver, ¿cómo derivamos esto? Y esta es la derivación implícita. Yo tomé un ejemplo acá muy sencillo para que podamos. Entonces vean que lo que vamos a hacer es derivar toda expresión término a término, ¿sí? Voy a derivar esto, voy a derivar esto y voy a derivar eso. Pero ojo, en la derivación implícita esto es fundamental. Cuando derivamos y, no hay que olvidar que y depende de x. Entonces, por lo tanto, aquí hay una especie de regla de la cadena, ¿no? Entonces, cuando derivemos y, en el fondo tengo que multiplicar siempre por y' por la derivada de lo que está dentro, ¿no? Entonces aquí eh, veamos cómo quedaría, ¿sí? Entonces, vamos derivando. La derivada de x cuadrado ya sabemos que es 2x más la derivada de y cuadrado, ¿sí? Eso en verdad lo veo como una derivada cualquiera, pero teniendo presente esto, que y depende de x. La derivada de y cuadrado es 2y, pero siempre como y depende de x, lo multiplico por y', ¿sí? Eso, ¿no? Entonces hacemos el producto. Entonces me queda 2x más 2y por y' igual a la derivada de 5. ¿Cuánto es la derivada de 5? Es 0, ¿no? Y finalmente lo que hacemos es eh, despejar la y', siempre y cuando podamos, ¿no? Entonces vean que de aquí y' resulta ser menos 2x partido 2y, que es lo mismo que tener menos x partido en y, ¿sí? Entonces, ojo que la derivada que resulta, en verdad, es una función que depende, una expresión que depende tanto de x como de y, ¿no? Y eso es y' de x, y. Esa es la derivada, ¿de acuerdo? Entonces, como esto es una derivada, me pueden preguntar, ¿cuál es la derivada de eso? Qué sé yo, evaluado en el punto 1,2. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Voy a tratar de responder eso. ¿Cuánto vale y' de 1,2? O sea, la derivada evaluada en ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente en esta expresión reemplazamos, en este caso el x vale 1 y el y vale 2. Entonces, ahí la respuesta es y' de 1,2, no es otra cosa que
menos 1 partido en 2, que es menos 1. Y eso, ¿no? O sea que también yo puedo encontrar la derivada en un punto en particular. Pero ojo, que para evaluar la derivada que está dada implícitamente, en el fondo yo necesito las dos componentes, ¿no? Necesito tanto la componente en X como la componente en Y, ¿sí? Bueno, veamos más ejemplos para entender. Entonces, bueno, este se lo dejo es exactamente igual al que acabamos de hacer, ¿cierto? Sí. Pero ahora aparece esa expresión, dice X coseno de Y más Y coseno de X menos 1. Calculemos esa derivada, ¿sí? Vamos de nuevo a la pizarra. Entonces es X coseno de Y más Y coseno de X igual 1. ¿Sí? X coseno de Y. Y quiero encontrar la derivada. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo encuentro la derivada de eso? Entonces hacemos exactamente lo mismo que hicimos antes, ¿cierto? Entonces vamos derivando, derivamos eso, derivamos eso, y derivamos eso. Pero ojo que para derivar eso hay que derivarlo como un producto, ¿no? ¿Sí? Entonces ya, ¿cuál es la derivada de ese producto? Es la derivada del primero, la derivada de X es 1, ¿cierto? Entonces me queda, voy a escribirlo, entonces me queda 1 por coseno de Y, más X por la derivada del coseno de Y. ¿Cuál es la derivada del coseno? Eso es menos seno de Y, ¿cierto? Por Y'. Recuerden, cada vez que derivamos Y o una expresión que dependa de Y, multiplicamos por Y'. ¿Sí? Esto es por Y'. Eso, más. Ahora sigo con el otro término, ¿cierto? Voy con este. Entonces la derivada de Y, ¿cuánto es? Es 1, ¿cierto? Por la derivada de, por Y', ¿no? O sea que esto al final me queda simplemente Y' por el coseno de X. La derivada del coseno es menos seno, ¿cierto? Entonces me queda menos. Y por el seno de X, no me va a alcanzar, voy a escribir aquí, igual, ¿cuánto es la derivada de 1? De 0, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué hacemos? Agrupamos términos, ¿no? Juntamos los que tienen Y' para determinarla, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a juntar? Voy a juntar este tiene Y', este tiene Y', ¿no? Entonces vamos despejando. Entonces me queda Y', factor de quién. Vean que aquí me queda menos X, el seno de Y, ¿de acuerdo? Menos X seno de Y, más coseno de X, que es el otro que tiene Y'. Y lo otro lo mando a la derecha, entonces me queda Y seno de X menos coseno de Y. ¿De acuerdo? Entonces al final, ¿Y' quién es? Y' debería ser esta expresión, ¿cierto? Y seno de X menos coseno de Y. Y seno de X menos coseno de Y partido y lo que está abajo, porque eso pasa a dividir, entonces me queda, voy a dejarlo así, coseno de X menos X seno de Y. Y esa es la derivada, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Y ahora, en este mismo ejemplo, ¿sí? Pueden preguntarme, ¿sí? Encontrar ahora, para aprovecharlo, me dicen encontrar de Y de X en el punto 0,1, ¿sí? O sea, quiero encontrar la derivada de eso mismo, pero evaluado en 0,1, ¿no? Entonces puedo ocupar, vean que, ojo que estoy ocupando dos notaciones, ¿no? Pero representan lo mismo, ¿sí? Entonces, ya. Entonces, ¿qué me queda? ¿Quién es Y' del 0,1? Simplemente reemplazamos, ¿no? Reemplazo en la expresión, ¿no? ¿Cuánto me queda? El X vale 0, ¿no?
Entonces vean que acá abajo le equivale 0, entonces me queda 0 esta parte, pero el coseno de 0 es 1, o sea que abajo, por suerte, tengo un 1, ¿no? Y arriba me queda el equivale 0, entonces me queda el seno de 0 es 0, ¿sí? Seno de 0 es 0, y el coseno de 1, entonces me queda, reemplazo por ese valor y al final, si no me equivoco, me queda menos coseno de 1. Ese no tiene un valor exacto, ¿cierto? Lo dejamos así nada más, menos coseno de 1, si es que no me equivoco. Igual revisen los cálculos, no puede haber un pequeño detalle, ¿de acuerdo? Ya, entonces ahora tengo otro ejercicio. Dice, encuentre la ecuación de la recta tangente y normal a esta curva. Y vean que esa curva está definida de forma implícita, es una curva implícita, entonces tengo que derivar implícitamente. Pero alguien me preguntará, profe, ¿cómo calculo la ecuación de la recta tangente y recta normal si es que la función está de forma implícita? Bueno, hay una forma simple de saber eso, ¿no? Entonces yo ahora vamos a ir de nuevo a la pizarra y les voy a contar las formulitas que hay que ocupar, ¿sí? Las fórmulas son las mismas, es verdad, ¿sí? Son las mismas que antes. Entonces, a ver, dice, aquí ya lo tengo detallado, dice que si tengo una curva, esa, y un punto que está sobre la curva, es decir, para que el punto esté sobre la curva debe verificar la ecuación, ¿cierto? Si no se cumple eso, significa que el punto no está sobre la curva. Entonces, ¿cómo encuentro la recta tangente a la curva en el punto x sub 0 y sub 0? ¿Cómo encuentro la recta normal a esa curva en el punto x sub 0 y sub 0? Bueno, muy sencillo, ¿no? Utilizamos la misma formulita, ¿cierto? Es la ecuación punto pendiente, pero ¿quién es la pendiente ahora? Vean, la pendiente va a ser ese numerito, ¿sí? Y teniendo presente que como tengo aquí ya conozco el punto, esta es la coordenada en y esta es la coordenada en x. O sea que la ecuación de la recta tangente es y menos y sub 0 igual a y prima de x sub 0 y sub 0 por x menos x sub 0. Y la de la recta normal es lo mismo, ¿cierto? Salvo esto, que lo que cambia es la pendiente. ¿Sí? Una recta normal, recuerden que es perpendicular a la recta tangente, entonces su pendiente es el recíproco negativo de la recta tangente. ¿Sí? Entonces, esas son las formulitas que deben de ocupar. Entonces, en el ejercicio que tenemos ahora, tratemos eh, tratemos de utilizar esto que dice, ¿sí? Entonces, me dan la curva, me dicen, me dan la curva, voy a reescribir, tengo es y a la quinta más 3y cuadrado menos 2 x al cuadrado, x a la cuarta, perdón, más x cuadrado por logaritmo natural de y igual 2. Entonces me piden hallar la recta tangente y la recta normal en el punto 1,1. Entonces lo primero que ustedes tienen que darse cuenta es que el punto en cuestión, ¿sí? El punto en el que estamos, con el que estamos trabajando ese, verifica la ecuación, si no, no tiene sentido calcular la recta tangente en ese punto, si ese punto no está sobre la curva. Entonces evaluemos, ¿no? Se evalúa que me queda 1 más 1, eso es 3, perdón, 1 más 3, perdón, eso es 4, 4 menos 2, eso me da 2, y aquí me queda 1 por logaritmo natural de 1, pero logaritmo natural de 1 es 0, ¿no? Entonces esto se hace 0, y por lo tanto esto desaparece, ¿no? ¿Sí? Entonces al final sí verifica, ¿no? Porque me queda 4 menos 2, que es 2. Entonces podemos hacerlo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos entonces? Calculamos la derivada, ¿no?
pero derivamos de forma implícita, ¿sí? Vamos derivando desde aquí, término a término. ¿Cuál es la derivada de i a la quinta? Es 5 i a la cuarta por i prima, ¿sí? Más 6 más 6i por i prima, ¿cierto? Menos 8x al cubo, ¿estamos bien? Menos 8x al cubo, y aquí tengo que derivar como un producto, ¿no? Esto lo derivo como un producto, ¿sí? ¿Cuál es la derivada del primero? Es 2x por logaritmo natural de i, ¿sí? Más x cuadrado por la derivada del logaritmo natural de i, pero eso es logaritmo natural de i, la derivada del logaritmo natural de i es 1 partido en i, entonces me queda eso, por i' igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren, despejamos i', ¿no? Porque en verdad lo que yo necesito saber es la derivada evaluada en 1, pero si quieren lo voy a despejar. Entonces juntamos los i' y me queda 5 y cuarta más 6i más x partido x cuadrado partido en i. Igual y lo que me sobra lo paso para el otro lado, ¿no? Esto es 8x cubo menos 2x logaritmo natural de i. Y despejamos, ¿no? Tienes i' que me queda esa expresión fea, pero no importa. Esto es 5 y cuarta más 6i más x cuadrado partido en i. Lo voy a dejar así, no voy a desarrollar ahí abajo. Y luego arriba me queda, bueno, lo mismo, 8x cubo, ¿sí? 8x cubo menos 2x logaritmo natural de i. ¿De acuerdo? Ya, ¿y ahora qué hay que hacer? Simplemente evaluar, ¿no? Entonces, ¿quién es i'? ¿Quién es i' evaluado en 1, 1? ¿Sí? Abajo, ¿qué me queda? Me queda 5 más 6, ahí es 11, ¿cierto? Entonces abajo me queda 12, ¿no? Abajo es 12, y arriba, ¿qué me queda? Noten que esto es 0, porque el logaritmo natural de 1 es 0, entonces me queda 8, ¿no? Por favor, revisen los cálculos, y eso al final es 2 tercios, ¿no? O sea que la derivada en 1, 1 es 2 tercios. Y ahora estamos listos con determinar las ecuaciones de las rectas. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente? Es i menos i sub 0. ¿Quién es i sub 0? 1, porque es el punto que me dieron. Igual a 2 tercios por x menos 1, porque justo en este caso coinciden que son iguales. ¿Y quién es la recta normal? La recta normal es i menos 1 igual a menos 3 medios, ¿cierto? Aquí cambia, este es el recíproco negativo, menos 3 medios de x menos 1. Entonces, esta es la respuesta de nuestro ejercicio, ¿sí? Y menos 1 igual 2 tercios de x menos 1, que lo pueden dejar hasta ahí, ¿de acuerdo? Entonces, para finalizar, ustedes pueden hacer pausa en el video y hagan este ejercicio número 5 de tarea, que es muy parecido al que acabamos de hacer, ¿no? ¿Sí? Cualquier cosa pueden consultar con su profesor. Dejamos hasta ahí la clase.